Moi bones, cartollacios. Venimos a falar un poquitín del merchandising relacionado con xuegos de cartes o, en general, con xuegos de mesa. Yo voy a enfocarme especialmente no que son los de cartes, que es lo que a mí me interesa. Vamos allá. Vale, lo primero de todo, si mercamos cartes, vienenos a una caja de cartón que va a aguantar bien poco y que encima vienen los cartes puestos al dedo, entonces va a valerte de poco. ¿Qué necesitamos? Caixes para guardarles. Yo soy un poco pijo para ello, la verdad que a mí gústenme estos así, con este tacto tan... Méteme un primer plano ahí del tacto tan guapo. Mira, y como si fueran escames. Y es mi rollo esto, sabeslo, Caixes de cartes, tenemos de todos los tipos. Yo personalmente, para los mazos pequeños de Magic, empleo estos. Después, estos pueden valer también para Yu-Gi-Oh! Como de Magic. Después, por supuesto, tenemos los de Yugi. Aquí no se va a ver porque seguramente va a reflejar con los focos, pero esto es una caja de un mazo de Yu-Gi-Oh! Y para que veáis que no estoy tangando a nadie, que no vengo con las cajas vacías, hay cartes. Mira, cartes. Por supuesto, cuando tenemos muchas cartas tenemos que guardarlas en un sitio, sobre todo si son cartas buenas. Vais a ver por ahí algún recurso de cartas buenas, del álbum bueno, pero tenemos que guardarlas siempre en un álbum. Entre plásticos, podemos hacer nosotros un álbum simplemente con una carpeta de anillos, de toda la vida, como el archivador de la escuela, metes ahí unas fuelles específicas y puedes montar el álbum tuyo en casa. Quedad con esto, porque es pero importante, sobre todo si vais con la caja de cartes y el mazo de cartes, ganáis un torneo, tocamos una carta de 20 euros, queréis venderla y de la que vais a llevarla para casa, dobla y pasó de valer 20 euros a valer 20 céntimos. Vaya putada, No. Álbum y funda, siempre. Álbum y funda. Esto es el póntelo, pónselo de las cartes. Álbum y funda. Y por supuesto, tapetes. Esta y la buena, los tapetes, la parte tuya de la mesa. Vas a gestionarla como te dé por la gana. Puedes tener un tapete con un mapa de Asturias bien espero que os lo voy a mostrar ahora. Bueno, un tubín. Cabe solo un tapete, así que si solo tenéis uno, bueno, la cuenta. Pero esto es como les patates. Nunca hay solo uno. Tapetes. ¿Qué tenemos aquí? Como podéis comprobar, una manta que tiene por baixo como si fuera un plástico para que agarre, para que no se mueva la mesa. Lo que se mueve es la mesa, para que veáis lo que agarra esto. Y por arriba un diseño, el diseño que a ti te dé por la gana. Hay los que los puedes pillar mercados ya. Después tienes otros que son más de productos más específicos. Esto, por ejemplo, es de un mazo, que viene vamos a decir, el final boss del mazo. Y estos vamos a decir que son, junto con este, que es un poquitín creepy, pero bueno, vamos a decir que son los oficiales, ¿no? Los que serían algo así como el producto que tú vas a mercar en cualquier tienda, ¿no? Y después tenemos los tapetes que hacemos nosotros, ¿vale? Salen más baratos, tienen un poquillín de peor calidad, pero tienen los dibujos que a nosotros nos da por la gana. Tenemos verdaderas obras de arte, volvemos a darles gracias a Bleta, y es el mejor, y sabeslo, por un tapete con el mapa de Asturias, fecho así un poquitín como si fuera del Señor de los Anillos, pero con la toponimia oficial. Graba ahí la toponimia oficial, quiero vételo, ponga Asturias. Lo dicho, tapetes pero importantes, porque siempre vais a poner las cartas en riba de algo, no vais a poner cartas que valen 20 euros o más en riba la mesa, con toda ahí la grasa de gente sudando, o la porcalla que puede tener una mesa hasta después de limpiarla. Entonces vamos, pero importante emplear este tapete para todo. Y finalmente la caja definitiva. ¿Cómo vas a ir por la vida sin una caja de estos, chaval? Una caja para las cartas. ¿Pensabas que era una caja para las cartas? Pues no, y es de herramienta, chaval.
no voy a dar publicidad a la marca y tal, pero lleva una caixa de ferramenta, pero va cojonuda para les cartes. Y mira qué profesional queda. ¿Sabes al final lo que son estos tokens, estos fiches? ¿No lo sabes? No lo sabes. Vaya, hombre, qué penina. Ahora estoy preparando, Marcos, yo no estoy grabando nada. Hasta luego. Bueno, y después de esta disertación y de este estúpido velu que acabamos de cubrir, vamos a seguir con cosas específicas de les cartes, en este caso lo que son les fiches, lo llamado también los tokens. ¿Por qué vos estoy llamando estos? Porque son los que hacemos nosotros, los que nosotros agarramos una semilla de internet o un dibujo o cualquier historia y ponemos las cosas que queramos. Pues por ejemplo hay por aquí uno de Gochu, bien guapo, bien gallaspero, y había uno de dinosaurios, hay otros que son los follacaras de aliens, o sea, hay un montón de cosas. A la fin hay mogollonísimo de tiendas en internet que se dedican a estas cosas. Aparte de eso, tenemos por supuesto los DAOs. Los más usados son los D20, que son del 1 al 20. Aquí hay un dibujo de una cosa que no hay un 20, pero yo un 20. Aquí hay otro. Después también tenemos unos dados así mucho más guapos de otra manera. Este, por ejemplo, de rosca, llega hasta 99. Y, por supuesto, ya que los dados son una parte pero importante del ecosistema de les cartes, tenemos que guardarlos en algún sitio, ¿no? Y, como hablábamos antes de les caixes, pues estos caixes tienen para guardar los dados. Así que vienes y guardas absolutamente todo en el mismo sitio. Otra cosa de la que vamos a hablar va a ser de figures y de cuentos, historias o noveles, ¿vale? Por ejemplo, las novelas que hay de Magic relacionadas con los Planeswalkers, que son como una mena de protagonistas de la historia. No sé si tengo yo alguno por aquí, si no, bueno, ya sacaremos en algún recurso, debería de salir por ahí. Aparte de eso, tenemos también las figuras que de Magic ya no son tan conocidas, sí que hay algunas por ahí rulando. Llámase Kiki-Yiki el Frayaspeños, ¿vale? O The Mare Becca, así para ser más international. Y de sí hay una figura que vamos a ver si conseguimos ponemos per algún lado de perequí y tal, lo veremos, ¿no? Y después, ya lo que lleve material más promocional, cartones. Y simple y llanamente para tenerles en casa colgadas. Suelen estar en las tiendas, pero oye, si les tienes en la habitación como si fueran un póster, pues más molón. Pues yo creo que ya, aparte de que vos di bastante información, ya todo da fecho en sin tener que plantearlo un poquitín con preliminares, yo creo que por mí para este capítulo está bien, porque hay una pieza pero importante del mundo de les cartes que vamos a dejar para otro episodio. Non vos digo cuál huye. Son les fundes. Pillóme.